Hola, soy José Manuel. Antes mi compañero os ha hablado sobre las funciones de la producción audiovisual. Ahora yo os voy a explicar los elementos del lenguaje audiovisual y su expresividad. El tema audiovisual es considerado un arte en la publicidad, el periodismo, la televisión, el cine y la web. El lenguaje audiovisual es todo lo que percibimos por los sentidos de la vista y del oído. Lo componen la imagen y el sonido, que transmiten ideas o sensaciones. Puede ser desde una imagen estática, como una foto, a una dinámica, como un vídeo, o un sonido, como una canción. Tiene características fundamentales, entre ellas aspectos morfológicos, elementos visuales y elementos sonoros, aspectos sintácticos, planos, ángulos, distribución, iluminación, color, entre otras, y aspectos estéticos, como propiedades de armonía y belleza. Hola, soy Jocelyn. Como anteriormente mi compañero os ha hablado de los elementos del lenguaje audiovisual y su expresividad, a continuación os voy a explicar sobre los elementos básicos de la expresión plástica, que son los siguientes. El punto es el elemento visual más pequeño y además el punto es una forma que posee configuración y tamaño. La línea es la marca que deja el punto al deslizarse sobre una superficie y sirve para realizar dibujos, bocetos, etc. Hay varios tipos de líneas. Líneas verticales expresan elevación. Líneas horizontales expresan calma. Líneas inclinadas expresan movimientos. Líneas curvas expresan delicadeza. Líneas rectas expresan rigidez. El plano es la superficie de dos dimensiones, altura y anchura, pero no grosor, y tiene posición y dirección en el espacio. La textura es la apariencia de una superficie con el objetivo de enriquecer su obra. A continuación os va a explicar mi compañera Ainhoa Navarro. Hola, soy Ainhoa. Como ya os han explicado anteriormente los elementos básicos de la expresión plástica, yo os enseño otros elementos que también podemos encontrar. Además de los elementos básicos comentados anteriormente, podemos encontrar otros elementos como el color, el sonido, la luz, el espacio. El color tiene la capacidad de producir diferentes sensaciones visuales. Los colores claros llenan el espacio y parecen acercarse, y los colores oscuros cierran el espacio y parecen situarse lejos de la vista. Por otro lado, en la luz se distinguen dos tipos según su procedencia. La luz natural, que es la que proviene del sol. Su gama de colores e intensidad varía constantemente, por ello se precisa gran atención y rapidez de ejecución para representar momentos concretos. La luz artificial proviene de diferentes fuentes de energía, que varían su intensidad y color dependiendo de la causa que las produce. Además, tiene diferentes ángulos. El ángulo frontal, que inunda todas las superficies visibles. Ángulo lateral, que proyecta desde un flanco a distinta altura. El ángulo trasero o contraluz, que proyecta desde detrás de los personajes u objetos y enmarca los objetos con líneas duras de luz. El ángulo cenital, se proyecta desde encima del objeto personaje y genera sombras verticales. Y por último, el ángulo contrapicado. Se proyecta de abajo a arriba e invierte las posiciones normales a la sombra. A continuación, os explicarán la composición. Hola, soy Marta y voy a explicar en qué consiste la composición y cuáles son sus principales características. En primer lugar, la composición es el planteamiento de cómo situar los elementos de una imagen de tal forma que la atención del espectador recaiga sobre el punto que nos interesa. La primera característica es el encuadre, el campo y el fuera de campo. El encuadre es aquello que delimita una determinada imagen. Hay 4 encuadres principales. El vertical sugiere fuerza y profundidad y es el más apropiado para los retratos. El horizontal es el más empleado, sugiere tranquilidad y suele utilizarse para paisajes. A continuación tenemos el panorámico. Se usa para contrastar elementos de muy diferente tamaño en una misma imagen, o también para ofrecer una visión completa de un paisaje. Y por último el general, que nos da mucha información sobre el lugar donde sucede la acción. Además, dentro de esta característica tenemos el campo y el fuera de campo. El campo se identifica con todo aquello que vemos y escuchamos en el cuadro, mientras que el fuera de campo trata de la parte de la escena que no está en el encuadre delimitado por el campo óptico de la cámara. La segunda característica es el equilibrio. Este es el principio del arte que se preocupa de igualar las fuerzas visuales o elementos en una obra de arte. De ello podemos distinguir la compensación de masas, que es una ley de la composición similar a una balanza y se basa en el equilibrio de los pesos visuales. Además, la regla de los tercios o rectángulo áureo es una forma de composición para ordenar objetos dentro de una imagen. Esta regla divide una imagen en 9 partes diferentes,
utilizando dos líneas imaginarias paralelas de forma horizontal y dos más de las mismas características de forma vertical. La tercera y última característica es el esquema y los ritmos compositivos. Un esquema de ritmo consiste en dibujar los principales movimientos y direcciones de los elementos visuales que integran la escena, mientras que un ritmo compositivo es la sucesión de las formas que integran un movimiento sonoro o visual. En la expresión plástica, los ritmos se agrupan respecto a la forma o respecto a la disposición en el espacio. Respecto a la forma, pueden ser rectilíneos, quebrados, curvos y ondulados. Y respecto a la disposición en el espacio, pueden distribuirse en continuos, alternos, discontinuos y crecientes. A continuación, mi compañera Elena os hablará sobre las características de la imagen y su expresividad. Simplicidad y complejidad. Las imágenes simples no requieren mucho esfuerzo de captación y análisis por parte del receptor. En cambio, las imágenes complejas requieren del espectador más tiempo para su análisis y más atención. Originalidad y redundancia. Una imagen es original cuando está formada por elementos nuevos y con un planteamiento diferente que no pertenezca a clichés establecidos. En cambio, las imágenes redundantes son aquellas en las que los elementos se repiten o que ya son conocidos por todos, incluso pueden contener estereotipos. Monosemia, aquellas imágenes que tienen un solo significado y es directo. Polisemia, una imagen es polisémica cuando contiene varios significados o interpretaciones. En las imágenes podemos observar diferentes características, según el objetivo que quieren expresar. Icónica y abstracta. Decimos que una imagen tiene un gran nivel icónico cuando el lugar, persona u objeto es relevante. Abstracta cuando guarda poco parecido con aquello que quiere representar. Connotación y denotación. La connotación es lo que se deduce de una imagen pero no lo muestra. La denotación es lo que literalmente muestra una imagen. Soy Guillem y voy a explicar las técnicas de fragmentación. El plano es la perspectiva en la que vamos a encuadrar todos los elementos de la escena, independientemente de si hay movimiento o no. Y esta perspectiva es la que vamos a ofrecer al espectador, consiguiendo a su vez situarle en un lugar virtual y emocional que le haga partícipe o no dentro de lo que acontece en la obra. El plano no varía en tanto que no cambie esa distancia virtual y relativa entre lo que se ve y el espectador. La toma es lo que se registra, independientemente del soporte, desde que se le da el botón de grabar hasta que se para de grabar. En la cinematografía capta el movimiento y en fotografía el instante. Pensemos en una escena que se tiene que rodar. Pensemos en los actores en el escenario y varias cámaras rodando en el momento. En ese momento el director o el encargado de la claqueta grita: toma 1, acción. Los actores interpretan sus papeles y cuando terminan se oye corten. Lo que las cámaras hayan registrado se llama toma. Si no es satisfactoria o se considera que puede cambiar algún aspecto, se realiza una segunda toma o una tercera o las que hagan falta. Plano general. Son imágenes en las que se intenta capturar la mayor parte de la escena posible. Normalmente se suelen hacer con el máximo angular que nos permita el objetivo. El plano americano. Escogeríamos las zonas de la cabeza, la parte superior de la rodilla. Nunca cortes una foto de una persona por las articulaciones. Intenta separarte un poco de ellas si no quieres mutilar a tu modelo. Plano medio. Este tipo de plano aparece el sujeto de la cabeza a la cintura. Recuerda no cortar la foto por articulaciones, más o menos por la zona del ombligo. Se utiliza mucho. Después de haber explicado las técnicas de fragmentación, a continuación voy a hablar sobre los movimientos de cámara y algunos accesorios que se emplean para poder realizar dichos movimientos. Entendemos por movimientos de cámara el desplazamiento físico u óptico de la cámara. Entre los movimientos de cámara podemos diferenciar. En primer lugar está el panning, o también llamado panorámica horizontal. Se dice cuando la cámara gira sobre su propio eje de manera horizontal. El giro también puede ser total, llamándose así panorámica de 360 grados. Existen dos tipos de panning, el panning left, que es el movimiento hacia la izquierda, o el panning right, que es el movimiento hacia la derecha. En segundo lugar podemos hablar del tilt, que es un movimiento de la cámara sobre su propio eje de forma vertical. Existen dos tipos de tilt, el tilt up, que es el movimiento hacia arriba,
y el tilt down, que es el movimiento hacia abajo. Luego tenemos el traveling, que es el movimiento de la cámara sobre una plataforma rodante o rieles. Hay varios tipos de traveling. Está el traveling left, que es hacia la izquierda, el traveling right, que es hacia la derecha, el traveling in, que es un movimiento hacia delante, y el traveling out, que es un movimiento hacia atrás. Por último, obtenemos el zoom óptico, que se consigue moviendo las lentes dentro de un objetivo. O también puede ser el zoom digital, que es una ampliación de la imagen, como por ejemplo cuando amplías una imagen de la galería. Por último, vamos a hablar de los accesorios de cámara. En primer lugar estarían los drones, que son una herramienta perfecta para tomar y grabar escenas imposibles. Se pueden tanto grabar planos apenas a unos centímetros del suelo como llegar hasta grandes alturas. El siguiente accesorio del que vamos a hablar es la Steadicam, que es un estabilizador de cámara. Está compuesto por un brazo vertical que conecta la cámara con un soporte. Por último, vamos a hablar de las grúas, que son unos dispositivos o soportes que se usan en las producciones audiovisuales, tanto en el cine como en la televisión, para poder mover la cámara en el espacio. Se pueden utilizar tanto en exteriores como en interiores, ya sean para programas grabados en plató, transmisiones deportivas, musicales o cualquier producción que requiera su uso. A continuación, os paso con mi compañera Estela, que os va a hablar sobre las angulaciones de cámara. Hoy vamos a hablar de las angulaciones de cámara. Dentro de los elementos del lenguaje audiovisual encontramos diversos recursos. Mis compañeros han explicado las técnicas de fragmentación y los movimientos de cámara. Y ahora vamos a hablar de las angulaciones de cámara. Con el apoyo de un trípode, una grúa, traveling o sobre el operador, se consigue comunicar y expresar diferentes emociones. Tal y como vemos en la siguiente imagen, existen diversas angulaciones, entre las que podemos destacar el ángulo cenital, el ángulo normal, el ángulo picado, el ángulo contrapicado y el ángulo aberrante. El ángulo cenital es aquel donde la cámara se sitúa en vertical con respecto al suelo y la imagen que se obtiene otorga un campo de visión de arriba a abajo. Está situado encima del sujeto, perpendicular al suelo, y aumenta la sensación de inferioridad. El ángulo normal o natural es el más utilizado de los ángulos de cámara dentro del lenguaje audiovisual y se realiza paralelo al suelo. La cámara se establece a la altura de los ojos del personaje y llena de estabilidad, naturalidad y tranquilidad a la escena. El ángulo picado es aquel donde la cámara se coloca encima del sujeto u objeto. El fin de estos planos es hacer más pequeño a quien se encuadre en relación con un plano normal, provocando una situación de debilidad, inferioridad o vulnerabilidad. El ángulo contrapicado, que al contrario del ángulo picado, la acción se recorre desde arriba a abajo. Se utiliza para provocar una sensación de grandiosidad, con una apariencia de superioridad a los personajes. Y por último, el ángulo aberrante es el empleado en videoclips o para provocar sensaciones desconcertantes o extremas. La cámara se gira lateralmente, además de por encima y debajo, produciendo un punto de vista que rompe y desequilibra la visión. Con todo ello, pondremos fin a los elementos del lenguaje audiovisual más destacables. Puedes ver otros vídeos del canal o suscribirte.